Hola, muy buenas y bienvenidos al segundo audio de tu podcast de programación. Tras el éxito del primer audio del podcast, vamos a continuar generando más audios sobre diversos temas relacionados con la programación. Temas de interés general y que te ayudarán a desempeñar tu labor como programador de manera más eficiente y más profesional. Bien, pues en este segundo podcast vamos a hablar sobre cuánto vale tu trabajo en términos económicos, o lo que es lo mismo, cuánto cobrar por una página web, un juego o una aplicación que te hayan encargado o que estés haciendo tú por tu cuenta. Cuando hayas escuchado este audio tendrás una idea de qué conceptos debes tener en cuenta para calcular el precio de tu aplicación, tu web, tu trabajo en definitiva. Y sabrás cómo calcular el precio que debes cobrar por ese trabajo. Bien, te recomiendo que escuches el audio al completo, pues vamos a mencionar todos los elementos que debes considerar para aplicar un precio adecuado y justo para ti y justo para tu cliente, a tu producto. Estos elementos no necesariamente los vamos a mencionar en este audio en orden de importancia o cuantía, así que estate atento y escucha el audio completo para obtener toda la información que necesitas. Bien, pues para poder calcular el precio de lo que vale tu trabajo como programador es necesario tener en cuenta varios factores que los vamos a tratar a continuación. Bien, el primer factor que debes tener en cuenta es si el software, si la aplicación o la página web o el juego o lo que sea que quieres vender, si se lo vas a vender a una sola persona o si es una aplicación o un trabajo que quieres vender a varias personas. Por ejemplo, imagínate que pues el producto que tú vas a vender es una página web que te ha encargado una empresa o un particular o quien sea. Entonces, por lo general, esa página web es un encargo con una estructura y una serie de características muy específicas que son las que te va a encargar esa persona y por lo tanto ese producto va a estar enfocado en las necesidades de esa persona, de ese cliente. Bien. Ese sería el caso en el que tú tienes que cobrar a ese cliente el importe íntegro y tendrías que amortizar de manera íntegra ese trabajo que tú estás haciendo con respecto a ese encargo de ese cliente. Pero puede suceder que a lo mejor estés desarrollando un juego, por ejemplo, y quieras subirlo a la Play Store y ese juego evidentemente no se lo vas a vender a una persona, se lo venderías a un conjunto de personas, ¿no? Por lo tanto serían dos tipos de ventas completamente distintas y en este segundo caso en el que vas a vender tu juego a esas personas, pues tendrías que amortizar el precio o el beneficio que vas a obtener entre una previsión de ventas de tal manera que cuando vendas la última unidad que tú esperas vender, pues hayas amortizado o hayas rentabilizado ese esfuerzo que tú has realizado al programar esa aplicación, ¿no? Por lo tanto, en el primer caso, tienes que repercutir el importe íntegro de lo que tú calcules que vale tu trabajo o tu software, lo tienes que repercutir de manera íntegra a ese cliente único. Y en el segundo caso debes dividir el coste de tu esfuerzo, de tu trabajo, entre una previsión de ventas. Bien, este tema de la previsión de ventas es un tema muy interesante, puesto que una operación de venta de este tipo, donde vas a vender el software a una cantidad indeterminada de clientes, es muy importante que hagas una buena previsión de ventas para que tus cálculos y para que tus previsiones te den un rendimiento, sea una inversión positiva, vamos a decirlo de esa manera. Este tema de previsión de ventas lo vamos a tratar en otro audio distinto. Bien, y vamos a hablar cómo hacer un cálculo aproximado, ¿no? En función de diversos factores para que tú puedas calcular qué previsión de ventas puede tener un producto que tú hayas desarrollado. Bien, como digo, eso lo trataremos en otro audio. Bien, otro factor que debes tener en cuenta a la hora de elaborar tu presupuesto o de calcular el precio de tu producto es el de tener en cuenta los recursos materiales que tú vas a emplear en el desarrollo de ese proyecto. Bueno, imagina, pues por poner un ejemplo, que te han encargado una página web con una serie de requisitos y necesitas una serie de recursos. Imagínate que vas a necesitar, por alguna circunstancia, pues añadir a tu equipo una tarjeta gráfica más potente o simplemente necesitas un disco duro más rápido
o en el extremo opuesto, imagina que necesitas comprar un equipo completo. Imagina que necesitas cambiar tu ordenador al completo. Bien, pues dependiendo de la magnitud, del grado y del alcance o del tamaño de tu proyecto, puede ser que se vean implicados este tipo de factores, ¿no? Con lo cual es un elemento que tienes que tener muy en cuenta a la hora de calcular el precio de tu producto. Evidentemente, si tienes que hacer una inversión en recursos materiales, como digo, por ejemplo, pues comprar elementos adicionales para tu equipo informático, pues el coste de esos elementos, de esos recursos materiales, deberías repercutirlos directamente en el precio final de tu producto. Bien, otro factor que debes tener en cuenta a la hora de calcular el precio de tu producto es el coste de los recursos humanos que tú vayas a necesitar. Estamos considerando inicialmente de que solamente tú vas a trabajar en el proyecto, pero puede ser que tú trabajes en un equipo donde tienes varias personas o varios empleados o varias personas subcontratadas que están a tu servicio, y evidentemente eso es un gasto que tú estás soportando, con lo cual el gasto que tú estés soportando a nivel de recursos humanos tendrás que repercutirlo en el precio final de tu producto. Imagina que has tomado la decisión de desarrollar un juego durante, tú estimas que a lo mejor ese juego vas a tardar 6 meses en desarrollarlo y vas a contratar, pues por ejemplo, el servicio de una agencia que tiene programadores, o por el contrario vas a contratar directamente tú a un par de empleados, 3 empleados, lo que sea. Bien, pues ese gasto, esa inversión que tú estás realizando para aportarla al proyecto, también la tienes que tener en cuenta a la hora de calcular el precio final de tu producto. Bien, vamos a pasar a la cuarta cuestión que debes tener en cuenta, y es si tu producto, tu aplicación, tu página web, la vas a cobrar por tener la aplicación en propiedad o digamos en régimen de alquiler. Bien, esto es muy importante, bien, porque me estoy refiriendo a la propiedad del código. Bien, cuando tú vendes una aplicación, por lo general siempre se escribe un contrato donde quedan todos los términos bien claros y bien especificados, y ese contrato se firma por ambas partes como muestra de conformidad. Bien, en el contrato, por lo general, debe quedar claro qué es lo que tú estás vendiendo. Si lo que estás vendiendo es el uso de la aplicación, o por el contrario, lo que tú estás vendiendo es la aplicación junto con la propiedad del código. Bien, esto es muy importante porque en el primero de los casos debería repercutir el importe íntegro del esfuerzo que tú estás realizando por desarrollar ese proyecto, y en el segundo caso deberías estimar en cuánto tiempo deseas amortizar la aplicación. Bien, es un caso similar al que estábamos comentando en el otro punto, ya que en realidad si lo que estás vendiendo solamente es el uso de la aplicación, eso quiere decir que por contrato quizá cabe la posibilidad de que tú vendas esa misma aplicación a otros clientes. Bien, esto es muy importante que también lo tengáis en cuenta. Y es, digamos, una información complementaria al otro caso en el que hablábamos sobre vender una aplicación a un único cliente o a varios clientes. Bien, otro factor que debes tener en cuenta a la hora de calcular el precio de tu producto son los impuestos. Esta es una parte importantísima en cualquier país en el que te encuentres. Sabemos que, todos los profesionales que se dedican a alguna actividad están sujetos al pago de impuestos. En el caso de los profesionales que vivimos en España, pues estamos sujetos a impuestos como, por ejemplo, el pago del sello de autónomo, la liquidación del IVA y IRPF, etc. Con lo cual debes tener en cuenta todos esos gastos, los gastos fijos y los gastos variables que están ligados íntimamente a la actividad que realizas, para poder repercutirlos directamente sobre el precio de tu producto. Bien, en el sexto punto mencionaremos los gastos ocasionados de la actividad, como por ejemplo la energía eléctrica, el mantenimiento y amortización de los equipos, el software que necesites comprar para desarrollar tu producto, como por ejemplo licencias, etcétera, etcétera. Bien, esto es un tema que no muchas veces se tiene en cuenta, sobre todo el tema de la amortización de equipos, porque claro, evidentemente si tú tienes un equipo informático, un PC o un conjunto de PCs, a lo mejor tienes varios PCs porque tienes una oficina donde trabajan varias personas, pues evidentemente toda esa infraestructura y todos esos equipos que en su día compraste y que tienen un precio, algún día dejarán de funcionar, o al menos algún día dejarán de funcionar de manera eficiente, con lo cual tendrás que cambiar esos equipos y tendrás que tener en cuenta, pues no solamente el coste inicial de esos equipos, sino que tendrás que tener en cuenta cuál es la vida útil de esos equipos, con lo cual una pequeña parte
del precio de tu producto debe tener en cuenta la amortización de estos equipos. Bien, así que tendrás que tener en cuenta a la hora de calcular el precio de tu producto este tipo de elementos. Bien, otro elemento que debes tener en cuenta son los alquileres. Imagina por un momento que vas a desarrollar un proyecto, pues que supera en volumen de trabajo otros proyectos en los que hayas trabajado anteriormente. Imagina que necesitas contratar el servicio de 8, 10, 12 programadores y no caben en tu oficina, en la oficina que tienes actualmente o como fuere. Imagina por un momento que tienes que alquilar temporalmente el uso de una oficina o de otro espacio donde puedas ubicar a esos hipotéticos trabajadores o a esos hipotéticos programadores que van a trabajar para ti durante X tiempo. Pues ese gasto también deberías repercutirlo directamente sobre el precio final de tu producto. Pero no solamente el alquiler de oficinas, puede ser el alquiler de equipos, el alquiler de software, el alquiler de cualquier otro tipo de material. Por lo tanto, cualquier tipo de alquiler que necesitases realizar para desarrollar ese proyecto también debería ser tenido en cuenta para repercutirlo en el precio final de tu producto. Bien, en el punto 8 hablaríamos de gastos de gestoría o de servicios externos. Lo más común cuando un profesional tiene un determinado volumen de ventas o un determinado volumen de facturación, lo normal, por lo menos aquí en España, no sé en otros países, me imagino que en otros países también, lo normal es que un profesional tenga un servicio de gestoría, es decir, una empresa que de alguna manera lleva tus cuentas, lleva tu facturación y genera tu documentación a nivel económico y a nivel legal para que tú no tengas que hacer ese esfuerzo y no corras tampoco el riesgo de hacerlo mal. Con lo cual, esos gastos también es un gasto que debe repercutirse en el precio final de ese hipotético producto. Bien, en el punto 9, uno de los puntos más importantes quizá, que como he dicho no estamos repasando todos estos puntos por nivel de importancia ni por nivel de cantidad económica, en el 9º punto, como digo, estaría el concepto de tiempo, que es lo que va a marcar tu ganancia. Bien, este punto lo que marcaría sería lo que tú debes cobrar no por nada material, sino por el tiempo que tú y tus trabajadores, en el caso de que los tuvieses, van a emplear en concepto temporal en el desarrollo de ese trabajo. En el caso de que estés haciendo uso o de que tengas empleados a tu cuenta, evidentemente tienes que calcular cuánto te está costando por hora, por día, por semana, por mes ese trabajador y por lo tanto ese gasto también tiene que repercutirse en el precio final de tu producto. Bien, en este caso tienes que tener en cuenta cuál es el precio por hora que está cobrando tu trabajador, tu empleado o tú mismo en el caso de que estés trabajando tú solo en el proyecto. Y no solamente debes tener en cuenta el precio por hora, por día, por semana o por mes, sino también debes tener en cuenta cuál es ese precio en comparación con el precio, digamos, que está estandarizado en el mercado. Porque evidentemente a lo mejor, tú quieres cobrar a 100 euros la hora, vamos a suponer, pero otras empresas están cobrando la mitad o la cuarta parte. Bien, esta parte la vamos a matizar en un punto posterior, bien, pero es muy importante, ya os digo, que tengáis en cuenta ese tiempo que vais a dedicar en el trabajo, en la elaboración de ese proyecto para repercutirlo finalmente en el precio de tu producto. Bien, una vez vistos todos estos elementos para poder calcular el precio de nuestro producto, ya prácticamente que podríamos elaborar o podríamos calcular de una manera bastante fiable el precio de nuestro producto o nuestro servicio. Pero hay una serie de elementos que también deberíamos tener en cuenta para poder calcular el precio con una mayor fiabilidad. Bien, tendríamos en el 10º punto el margen de beneficio, que es un elemento que es muy importante. Evidentemente, si tú empleas, vamos a suponer, un volumen total de 1.000 euros o 10.000 euros en desarrollar una aplicación, cuando tú entregues ese producto y cobres por él, evidentemente lo que tú esperas es recibir una cantidad mayor a la cantidad que tú aportaste. ¿Por qué? Porque evidentemente todos trabajamos para obtener un beneficio. Entonces, el margen de beneficio es muy importante y, se puede calcular de varias maneras, pero por lo general el margen de beneficio suele estar incluido en el precio por hora que hayamos determinado, por hora, por día, por semana o por trabajador.
O bien el margen de beneficio puede no estar incluido en el precio por hora, sino que puede ser un tanto por ciento que se calcula directamente sobre el precio final que hayamos calculado en base a todos los conceptos anteriores que acabamos de ver. Vamos a suponer que con todos los conceptos que acabamos de ver, nuestro producto tiene un precio de 10.000 euros, pero ese sería el precio de lo que nos cuesta a nosotros producir ese producto o ese bien. A partir de esa cantidad nosotros deberíamos calcular el margen de beneficio. Vamos a suponer que es un margen de beneficio del 20, del 25, del 30%. Pues al precio calculado hasta el momento, con todos los conceptos que hemos visto, tendríamos que calcular ese porcentaje como margen de beneficio. Bien, este sería, como digo, el 10º punto y también es uno de los puntos más importantes. Bien, hasta aquí podríamos tener ya calculado el precio de nuestro producto, el precio que deberíamos cobrar para que, bueno, pues sea un precio justo al menos para ti, que eres la persona que vas a desarrollar el proyecto y eres la persona que evidentemente tienes que sacarle un rédito, un rendimiento a tu trabajo. Pero también es importante que una vez que tengas el precio final de tu producto, compares tu precio con el precio de la competencia. Y en este punto deberías evaluar si tu producto o servicio, comparado con el de la competencia, pues si tiene un precio mayor, si tiene un precio menor, si el precio es un precio similar, y también evaluar en este caso las diferencias no solamente en el precio, sino en la calidad del producto que estás ofreciendo con respecto a la calidad y el precio del producto que podrían ofrecer en la competencia. Bien, este punto también es muy importante porque si evidentemente la competencia puede desarrollar el mismo producto, en un 70% de tiempo y un 20% más barato que el precio con el que tú puedes desarrollarlo, pues bueno, tienes que evaluar si es un precio adecuado, si no es un precio adecuado o de qué manera, bueno, si tu competencia es más potente, si tu competencia no es más potente. En definitiva, tienes que evaluar si la relación de calidad-precio que tú estás ofreciendo está acorde, está en sintonía con la relación calidad-precio que puede ofrecer tu competencia. Bien, y en ese momento evaluar si es conveniente rebajar el precio de tu producto o por el contrario, cabe la posibilidad de incrementarlo. Bien, que también podría ser el caso. Bien, y como último punto, ya para terminar el audio, el segundo audio de este podcast, el punto número 12 habla del riesgo. Bien, ¿y a qué nos referimos con el riesgo? Bien, pues cuando tú desarrollas una aplicación o cuando tú desarrollas un trabajo para un cliente o para varios clientes, tienes que tener en cuenta que ese proyecto siempre está sujeto a varios riesgos. Por ejemplo, el riesgo de que ese proyecto no se haya planificado bien, que se estén superando los tiempos que estaban estimados inicialmente, riesgos de tipo de impago por parte de tu cliente. Se han dado muchos casos, se seguirán dando seguramente en muchas empresas, pues el riesgo de que un cliente finalmente, una vez el producto esté terminado, no te pague o no te pague íntegramente el importe que habéis pactado. Con lo cual siempre es importante que el concepto del riesgo también esté presente a la hora de calcular el precio de tu producto. El riesgo que corre una empresa de que se genere un impago por parte del cliente en muchas ocasiones es peligroso porque en función del volumen y en función de la magnitud del proyecto puede ser que este riesgo incluso ponga en peligro la estabilidad financiera de una empresa o de tu economía si eres un autónomo que trabaja solo o con un grupo muy pequeñito de personas. Entonces siempre es importante evaluar el riesgo que se corre a la hora de desarrollar un proyecto, riesgo de impago o riesgo de algún otro tipo, y si es recomendable que en función de la evaluación de este riesgo se incremente un poco el precio de ese producto o de ese servicio para poder cubrir, digamos, de alguna manera el riesgo de desarrollar ese proyecto o cualquier otro proyecto que se desarrolle con posterioridad. Por lo tanto, es otro concepto muy importante a tener en cuenta. Bien, pues estos serían los consejos o los elementos que yo te recomendaría tener en cuenta a la hora de elaborar el precio de tu producto o de tu servicio. Bien, pues hasta aquí el audio en el que hemos tratado sobre el tema de cuánto cobrar por tu trabajo o cuál es el precio de tu trabajo a la hora de repercutirlo sobre una empresa o sobre un cliente hipotético.
En otro audio vamos a hablar sobre cómo cobrar un proyecto, cómo planificar el cobro de un proyecto a un hipotético cliente en función de cantidades, en función de plazos y también en relación al contrato suscrito entre las dos partes a la hora de desarrollar un proyecto. Así que nada, hasta aquí el segundo audio de tu podcast de programación. Recuerda que en la descripción te voy a dejar los enlaces a otros contenidos que son bastante interesantes de nuestro canal. Y te recuerdo que la continuidad de este podcast depende del éxito que tenga. Así que si valoras este material, pues te pido que le des like, que te suscribas y también que lo compartas en tus redes sociales. Así que nada más, nos escuchamos en otro audio. Un saludo y hasta pronto.